En el video anterior hablamos sobre la solución de la primera ecuación diferencial. Vimos que tenía una parte homogénea, una solución debido a esa parte homogénea y otra debido a la parte transitoria. Qué pena, la parte homogénea es la misma transitoria y vemos la solución de la parte particular, que esa es la de estado estable. Entonces, nosotros sabemos que la parte homogénea se va a hacer cero después de un tiempo si sabemos que hay un elemento resistivo no redundante sobre el circuito. Ya sabemos que eso se va a convertir en cero, pero aún así noten que las constantes A1 y las constantes A2 no las hemos determinado. Igual no las tenemos que determinar en este ejercicio. Para eso necesitamos las condiciones iniciales del circuito, que es lo que vamos a hacer más adelante, saber identificar esas condiciones iniciales. En estos momentos no estamos en la capacidad de tener esta ecuación completa, pero sí sabemos cómo se va a comportar después de que pase mucho tiempo. Entonces la corriente IM1 después de que pase a estado estacionario va a tener 4 amperios, o van a ser 4 amperios. Vamos a hacer lo mismo para la ecuación número 2. La ecuación número 2 tenemos que esta es la ecuación que se describe, y si reemplazamos 24 voltios ya sabemos que este término se nos convierte en 0, solo nos quedaría esta ecuación de acá. Y miren que la ecuación diferencial que nos queda es igual a la anterior. De hecho, devolvámonos un poco a la ecuación diferencial anterior que teníamos. Miren que la ecuación diferencial anterior que nosotros teníamos para ese circuito era esta que estaba acá. Toda esta ecuación de la parte de la parte de la ecuación característica está igualado a 4 millones. Y si miramos de la ecuación 2, vemos que nos da lo mismo. Entonces, el resultado de la homogénea y la transitoria va a ser la misma. Va a ser el mismo resultado. La homogénea y la particular, entonces la homogénea tiene el mismo resultado y su particular por ende tiene el mismo resultado porque es la misma ecuación diferencial. Ya sabemos que esto devuelve 0 y después de un tiempo entonces la corriente de la malla 2 va a ser igual a los 4 amperios de la solución particular. Listo, ahora la ecuación 3. La ecuación diferencial 3, esta sí varía un poco. Miren que aquí tenemos, bueno, una ecuación de primer orden a este lado. Si reemplazamos este 24 acá, se devuelve 0, pero si lo reemplazamos a este lado, ya mire que nos dan a este lado, ya no nos da 4 millones, sino 2.666.666.67. Esta ecuación diferencial, si la resolvemos, otra vez, si asumimos un resultado igual a A, vamos a obtener que A, que ese valor que estamos asumiendo para nuestra respuesta, vale 2.66 amperios. Entonces la respuesta total de nuestra ecuación diferencial 3 va a ser igual a M3, que va a ser igual a la solución de la parte de la homogénea más la parte de la particular. La homogénea para las tres respuestas es la misma, porque nosotros tenemos la misma respuesta homogénea, el mismo polinomio característico para las tres ecuaciones. Y la particular, solo para este caso, vale 2,66 amperios. Entonces, después de mucho tiempo, la corriente por esa malla 3 va a ser 2,66 amperios. Y listo. Con eso tenemos las tres corrientes de malla para la tensión que le estamos aplicando a esta ecuación, que es de 24 voltios. Para 24 voltios ya hallamos nuestras tres corrientes de malla. Este es nuestro resultado. Nuestro circuito en estado estacionario va a tener la corriente IM1 con 4 amperios, IM2 con 4 amperios e IM3 con 8 tercios de amperio, o 2.66, que es lo mismo que nos estaba dando. Recuerden, en el punto inicial, vamos a mirar qué era lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. El ejercicio nos pedía hallar los voltajes y corrientes en régimen permanente de todos los elementos almacenadores de energía. No nos estaban pidiendo solucionar el circuito ni encontrar las corrientes de malla en el estado estable, sino de todos los elementos almacenadores de energía. Y por ende no hemos terminado el ejercicio hasta que no encontremos esos voltajes y esas corrientes por esos elementos. Ya sabemos que en los inductores vamos a hallar las corrientes y en los capacitores vamos a hallar los voltajes. Entonces miremos eso. ¿Cuánto será la corriente por este inductor de acá y este inductor de acá? Miremos eso. Por ese inductor, por el inductor, si nosotros miramos el inductor L1 primero, este inductor que está acá, vamos a ver que la corriente IL1
va a ser igual a esta corriente de malla, la que va en este mismo sentido, menos la corriente de malla que va en el sentido contrario, IM3. En este caso, IL1 menos la malla 1 menos IM3, que es 4 amperios menos 8 tercios de amperio es igual a 4 tercios de amperio. Eso vale esta corriente IL1 en estado estacionario. ¿Y cuánto vale IL2 e IL3? IL2 y IL3 va a ser igual a IM3, que van en el mismo sentido. Van en el mismo sentido esa corriente de malla. Entonces esta equivale a esta y esta también equivale a esta porque están en serie. Entonces IL2 e IL3 es igual a 8 tercios. Ya tenemos las corrientes en estado estacionario para esos tres inductores. Nos falta hallar los voltajes para estos dos condensadores, el voltaje BC1 y el voltaje BC2, y con eso cumplimos la parte del ejercicio. La pregunta es, y bueno, ¿cuánto vale BC1 y cuánto vale BC2? ¿Cómo hallamos este BC1 y cómo hallamos este BC2? Entonces, si ustedes van y miran, ustedes podrían decir, no, pues yo sé que el voltaje en el condensador es igual a 1 sobre C por la integral desde menos infinito hasta T de la corriente que va a través del condensador de tau o de tau. Entonces, si nosotros intentamos aplicar eso, usted lo que dice, no, pues encuentre cuánto es la corriente por acá y esa corriente la integra y hace la integral de esa corriente y listo, con eso haya el voltaje en el condensador, en cada uno de los condensadores. Pero si ustedes van y miran y se preguntan cuánto es la corriente que está por ahí, vamos a tener que esta corriente de malla, o la corriente que viene en este sentido, va a ser igual a esta corriente IM1 menos esta corriente IM2. En este caso, IM1 vale 4 amperios e IM2 también vale 4 amperios. Entonces la corriente que va por ahí es de 0. 0 amperios. Quiere decir que no hay corriente. Y si no hay corriente, pues esto es igual a 0. Entonces significa que el voltaje es igual a 0. Pues no. Eso no significa que el voltaje en estos condensadores es igual a 0. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para hallar estos voltajes en estos condensadores? Eso es una pregunta la cual no es tan fácil de responder en estos momentos. Nosotros sabemos que si hacemos suma de voltajes en esta malla, vamos a encontrar que menos el voltaje de la fuente, más el voltaje de esta resistencia, más el voltaje de este condensador BC1, más el voltaje de este condensador BC2, más el voltaje de esta resistencia, que es R por 0, porque ya sabemos que por acá va a dar 0 amperios, esto es igual a 0. Entonces, si reemplazamos en estas ecuaciones, reemplazamos los valores, R es igual a 3 ohmios por 4 amperios, es igual a 12, 12 menos 24 es menos 12, lo pasamos al otro lado, 12. Entonces tenemos que BC1 más BC2 es igual a 12 voltios. Ya sabemos que el voltaje que está acá es de 12 voltios. Pero entonces, ¿cuánto es BC1 y cuánto es BC2? Eso no se puede resolver a priori. En estos momentos no sabemos cómo resolverlo. Ya sabemos que la corriente es 0, sabemos que nuestros voltajes BC1 más BC2 vale 12 voltios, vale esos 12 voltios, entonces para resolver esto necesitamos una ecuación de más. Y eso es lo que vamos a hablar en el siguiente video. Vamos a hablar de cuál sería esa ecuación de más que necesitaríamos y vamos a aprender a hacer una simplificación para cuando trabajamos con fuentes constantes. Cuando tenemos fuentes de excitación constantes, podemos hacer una aproximación, la cual nos va a facilitar mucho este circuito. Hasta luego, que estén muy bien y que hayan entendido esta parte.